Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Este día en la cinturita de la semana estaremos tocando un tema de una patología muy interesante. Hablaremos sobre retención urinaria, patología, síntoma de otra enfermedad. De eso aprenderemos ahora con nuestros especialistas que les presentaré al volver de la cápsula. La retención urinaria se define como la incapacidad de vaciar la vejiga de forma completa o parcial. Si sufres de este problema, es posible que no puedas comenzar a orinar o no puedas vaciar la vejiga de forma natural. Los síntomas más comunes incluyen flujo o goteo, pérdida de pequeñas cantidades de orina durante el día, incapacidad para sentir cuando la vejiga está llena, aumento de la presión abdominal, mucho esfuerzo para expulsar la orina de la vejiga, micción frecuente, despertarse más de 2 veces cada noche para ir al baño. Existen 2 tipos de causas generales de la retención urinaria. La primera es la obstructiva y la segunda, la no obstructiva. Si hay una obstrucción, por ejemplo, cálculos renales, la orina no puede fluir libremente a través del tracto urinario. Las causas no obstructivas incluyen un músculo vesical débil y problemas nerviosos que interfieren con la señal entre el cerebro. Si los nervios no funcionan correctamente, es posible que el cerebro no reciba el mensaje que la vejiga está llena. La retención urinaria es un problema muy complicado para las personas que lo padecen. Ahora, en Salud TV, nuestros especialistas abordarán el tema. Bueno, ahí lo tienen. ¿Con quiénes vamos a estar aprendiendo este día? Pues nos visita y estamos muy contentos de tenerlo nuevamente por acá, nuestro amigo nefrólogo, el doctor Carlos Enríquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos, Carlitos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y vamos a hablar un interesante tema muy del día a día. Muy del día a día, definitivamente. Bueno, especialmente para ustedes en su especialidad, ¿verdad? Sí. A ver, nos visita también uroginecóloga, nuestra colega, la doctora Carla Carrillo. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo le va? Mucho gusto, doctora. Buenas tardes a todos. Un gusto acompañarlos y, como dice el doctor, aclarar dudas sobre un tema tan interesante. Bueno, y para completar la tríada de Carlos y Carla, nos acompaña también experto en ginecología, bueno, en urología, mejor dicho, ya le estoy cambiando la especialidad, el doctor Carlos Atilio Rebollo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? El tercer Carlos. Sí, así es. Bueno, iniciando el año, les deseo un feliz inicio de año y realmente va a ser, espero que el tema y lo que hablemos sea de mucha utilidad. Así que... Muchísimas gracias a los 3 por acompañarme este día. Vamos a ver, doctor, comencemos, entonces vamos a hablar, ya no podemos decir Carlos, porque Carlos. Doctor Enríquez, ¿qué es? Ya escuchamos la cápsula, pero en buen salvadoreño, ¿a qué nos referimos con cuando alguien está reteniendo orina y cuáles son las causas más frecuentes? La verdad que la continencia o la retención de orina, ya sea, aquí hay que aclarar 2 cosas, la manera voluntaria y la manera involuntaria. Entonces es al hecho de no ir a orinar en los tiempos que la vejiga debería de enviar el impulso del cerebro a la vejiga para ir a vaciar. Esto lo dije al inicio de que era un tema de muy del día a día, puesto que estamos en un medio un poco difícil también. Yo creo que las señoras y señoritas lo viven, el hecho de no hay un baño en algún lugar y es quizás lo más frecuente del día a día de retener. Sin embargo, también algo que es muy de moda en el área de los niños, el tema de no ir al baño, contener de manera voluntaria, aunque sea sano el niño o la niña, por estar jugando, por estar viendo televisión, por estar platicando y de alguna forma pues eso es un hábito o un mal hábito que se va acostumbrando y se va viendo como normal y nos va a dar una serie de complicaciones más adelante. Muy bien, a ver, Carla, ¿qué tan frecuente? Definitivamente ya mencionó el doctor, el problema en las mujeres pues es diverso, ¿verdad? Porque el hecho de que no estoy en mi casa, no quiero ir al baño o estoy en la oficina, bueno, o incluso hay pacientes que definitivamente no toman ni agua con tal de no ir al baño, pero ¿en qué caso retenemos orina involuntariamente? Bueno, hablando ya de forma involuntaria, ¿verdad? Si comparamos la frecuencia en cuanto al hombre y a la mujer, la retención urinaria
viene siendo más frecuente en el hombre, ¿verdad? Es menos frecuente que se presente en la mujer, sin embargo, sí se presenta. Ahora, las causas vienen siendo más que todo causas asociadas a problemas ginecológicos, ¿verdad? Por eso es bien interesante. O también se pueden asociar a causas neurológicas. Entonces, en el caso, las principales causas ginecológicas que a una mujer le pueden dar una retención urinaria vienen siendo cuando tienen problemas de fibromatosis, ¿verdad? El útero se aumenta de tamaño y viene siendo como una causa obstructiva secundaria. Puede presentar también una paciente que tiene pues la vejiga baja, ¿verdad? Tiene tal prolapso que eso también está dificultando, el evacuar. Pueden haber otras causas, como mencionamos, neurológicas, ¿verdad? Cuando ya existen enfermedades concomitantes, pero en sí las causas ginecológicas se acompañan bastante de una retención urinaria. Y la otra causa frecuente es en las pacientes postoperadas, ¿verdad? Ya sea operaciones propiamente del área pélvica o cualquier otra cirugía que nos va a dar un trastorno a la hora del vaciamiento. Muy bien. A ver, ¿por qué es más frecuente en el hombre la retención urinaria? Definitivamente más frecuente en el hombre porque aparte de, así como hay causas obstructivas y causas funcionales, no solo es un órgano el que puede causarnos. En el caso de los causas obstructivas, tenemos las estenosis uretrales, tenemos los pacientes que tienen crecimiento prostático, tenemos los pacientes que también tienen alguna patología en el cuello vesical, tenemos también pacientes que no solo pueden ser causas obstructivas la próstata, sino que formar cálculos en la vejiga, y así sucesivamente. El hombre tiene mayor diversidad de órganos que pueden causarle un síntoma obstructivo. También, así como la mujer, el hombre no se escapa, que aparte de tener causas obstructivas, también tiene causas funcionales. Bien lo decía la doctora, las patologías neurológicas a la cabeza, estamos hablando de una enfermedad muy conocida que es la vejiga neurogénica, la vejiga neurogénica tiene diversidad de subtipos, pero sí normalmente pueden ser causadas por enfermedades metabólicas o enfermedades neurológicas. La famosa vejiga neurogénica, doctor. Esto, bueno, a mí cuando menciono vejiga neurogénica a la cabeza sí me remonto a los pacientes con problemas de diabetes, ¿sí? También están los chicos con problemas del Arnold-Chiari, con malformaciones de la columna. Sí, claro, malformaciones de la columna. Pues algo congénito y le da un mal funcionamiento de la vejiga, ¿verdad? Entonces, así es. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que nos van a estar dando o cómo nos vamos a dar cuenta que estamos teniendo una retención urinaria, doctor? Bueno, lo que sucede, uno de los quizás hallazgos más temprano es la infección de vías urinarias, ¿verdad? Entonces, la orina retenida fácilmente se coloniza y esto pues nos genera una infección, máximo cuando se asocia a, si es un trastorno neurológico funcional, con un colon que da estreñimiento y de alguna forma también puede generar esta infección, esa repetición, y lo podemos decir quizás el hallazgo más frecuente en ese sistema. Serían las infecciones de vías urinarias. Ahora, definitivamente, pero esto vendría siendo también, puede ser por una retención urinaria voluntaria, también puede estar causando la retención regularmente en las etapas iniciales, en el caso de urología, pueden ser asintomáticas o cuando se dan o se descubren son secundarias a una patología. Ya lo mencionaba, la más frecuente es la hiperplasia prostática, que no en todos los estadios puede causar retención urinaria, pero bien lo decía el doctor, realmente la retención urinaria es a consecuencia o se descubre ya cuando consultan. Por ejemplo, que son pacientes que le hablan que van frecuente al baño, que aumenta su frecuencia urinaria, que ven que pueden orinar o tener escapes de orina involuntarios que a veces pueden ser por retención urinaria y causar nada más una orina por rebosamiento. También puede ser una causa, no solo en el hombre, también en la mujer, estenosis uretrales, que también pueden llevarle a esa orina por... La verdad que normalmente la retención urinaria el médico la descubre cuando llegan a consultar por esos síntomas. Carlita, me parece muy interesante porque en las mujeres es bastante frecuente el hecho de consultar, tengo pequeños escapes de orina. Entonces ahí uno se queda, bueno, pero entonces esa fuga involuntaria, ¿cómo saber si realmente es una incontinencia urinaria? O sea, no puedo detener por qué, que estoy reteniendo, ¿sí?
Sí, es parte del interrogatorio, ¿verdad? Cuando la paciente nos llega a consultar, muchas veces lo que ella detecta es la incontinencia, pero al momento de hacer el interrogatorio nosotros vamos descubriendo que es una paciente que orina poco, ¿verdad? Al preguntarle la cantidad de veces que puede ella ir a orinar en el transcurso del día, menciona que son pocas veces las que va a orinar, ¿verdad? Y generalmente estos escapes de orina se ocasionan con un leve movimiento, ¿verdad? Por lo mismo que hablamos que hay un rebosamiento, van reteniendo la orina, al hacer cualquier movimiento eso nos puede dar el chance de que haya una pérdida de orina, entonces son parte de las cosas que vamos evaluando. Otra cosa importante que nosotros vamos viendo es que ellas refieren que al iniciar la micción le puede dificultar, puede tener la necesidad de hacer un poco de fuerza o que el chorro, ¿verdad?, es débil o es intermitente. Entonces eso a nosotros nos da la impresión de que el problema es más la retención lo que está generando el problema. Un chorro débil, intermitente o, como lo mencionaba el doctor, aumentan la frecuencia, ¿verdad? Son las pacientes que nos dicen, voy a cada ratito, hago poquito pipí, tengo todavía el deseo que quiero hacer más y ya no hay una salida propia de orina. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y luego volvemos con este interesante tema a seguir aprendiendo? Estás viendo Salud TV. Más que todo lo que se da es insuficiencia renal. Bueno, cuando uno retiene el orín, a mí ya me ha pasado, lo que sucede es que después ya no se puede orinar. Y como que uno quiere hacer, pero baja por poquito, entonces eso molesta. Pues nos afectaría los riñones y la inflamación que siempre tenemos en los pies o en las manos, ¿verdad? Pues quizás porque no toman agua diariamente, digo yo, que por eso es que vienen las consecuencias. Bueno, una idea tal vez es algún daño en la vejiga. Pues yo creo que mucho dolor, mucho dolor y no sé, tal vez infecciones también, sí. Se me imagina que traen muchas enfermedades, más que todo en los riñones. Y de ahí pues hay que tomar mucha agua para poder alimentarse y rehidratar su cuerpo. Acuérdense que eso es como un lavado de nuestro organismo. Muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. ¿Qué le parecen las respuestas, doctor Enríquez? Interesante porque la gente ya tiene más o menos una idea a lo que se somete, ¿verdad? Entonces, parte del principio de estos programas es eso, educar, ¿verdad? Promover esto. Y algo que parece tan simple y tan sencillo, hablar de insuficiencia renal es algo todavía un tabú en nuestro medio, pero esta es una de las causas y lo voy a explicar bien sencillo. En realidad los riñones trabajan como una forma de diferencia de presiones. La presión arterial que tanto hablamos, cuando pasa por riñón hay una diferencia de presión y como yo siempre pongo el ejemplo de la horchata, hacer la presión con la manta y que salga el resto. Entonces es necesario esa diferencia de presiones para que la orina salga libremente a través de la vía urinaria, y si hay una obstrucción, ya sea retención voluntaria o una retención involuntaria, hacen trabajar tempranamente muy forzado a los riñones y es un principio, ¿verdad?, para la insuficiencia renal. Entonces, muchas veces, secundariamente, después de que una vejiga se va acostumbrando, porque la vejiga empieza a crecer, entonces también los riñones empiezan a retener orina. Entonces, estos trabajan contracorriente, trabajan muy presionados y los hace desgastarse antes del tiempo. Es así como puede llegar a una insuficiencia renal, y los que dijeron insuficiencia renal, sí es cierto, es una causa importante. En la tercera edad, muchas veces por el temor de visitar el urólogo, se están aguantando y la vejiga está reteniendo orina. En los niños también es otra de las causas, ¿verdad? Por el temor a un cateterismo, para no vaciarse la vejiga, los riñones se llenan de orina y terminan fallando definitivamente. Sí. Increíble, realmente muy interesante. Yo no sé si usted que está en casa ahorita está pensando, realmente por estarme aguantando puedo llegar a dañar los riñones. Pues ahí tiene la respuesta, los está haciendo trabajar forzadamente. Y es una causa reversible, es lo peor. Muy bien. Curable. Por lo tanto, ¿cada cuánto deberíamos de estar vaciando la vejiga?
Regularmente, o para que sea un término común, o lo que se recomienda es orinar al primer deseo. Eso es lo que, aparte así del ingerir abundantes líquidos durante el día, estamos hablando desde el inicio que nos levantamos hasta antes de la cena, es lo que se recomienda ingerir líquidos. Y asimismo se les recomienda que orinen al primer deseo. Busquen el baño, que no haya una retención o un soporte, o decir, bueno, realmente a veces las excusas son válidas, pero sí a veces pueden llegar a ser, como dijo el doctor, son causas reversibles que luego, a consecuencia de eso, se vuelven irreversibles, que son, no, que voy a esperar un momento, o eso se da más que todo en las asistentes, en las secretarias, en los médicos. Entonces, sí, lo recomendable es orinar al primer deseo. No esperar hasta que usted siente que se le están acalambrando las piernas. Yo creo que realmente todas las mujeres, Carlita, las mujeres, si tenemos ganas de hacer pipí, no podemos ni pensar bien, ¿sí o no? Correcto. O sea, definitivamente no tiene por qué estarse aguantando, no puede estar ahí cruzando la pierna. Una cosa importante con lo que estamos hablando es que muchas veces mal acostumbramos tanto a la vejiga a andar con volúmenes grandes que incluso el deseo se puede llegar a suprimir, ¿verdad? Lo normal es que con unos 100, 200 cc de orina, ¿verdad? Que es más o menos como el equivalente de un vasito de Durapax, nos tendría que ya iniciar el deseo para ir a orinar. Pero lo que pasa es que como nos mal acostumbramos a irlo postergando, la vejiga, pues como lo mencionó el doctor, se acostumbra. Luego anda con grandes volúmenes, no tenemos el deseo, y cuando ya venimos a tener el deseo es porque ya la andamos bastante llena. Correcto. Por eso parte también de la recomendación cuando nos estamos iniciando el manejo, es decirle a la paciente que vaya en un lapso de 2 horas, correcto, aunque no tenga el deseo, para nuevamente reeducar la vejiga. O sea que aquel adagio que le dice usted a la gente parece chicharra, realmente la chicharra es la que está bien. No, pero bien, hablando de eso, de acostumbrar, y eso comienza, algo bien importante es el tema de la infancia. A mí van a escuchar que dicen es que la maestra no me da permiso de salir. Y el recreo da tiempo justo para poder vaciar la vejiga y poder no salirse de clase. Entonces yo le digo, no es el pretexto eso. El recreo tienen que ir a eso. Y la mayoría hoy por hoy, en toda la clase que tienen en la mañana o en la tarde, no van a orinar. Hasta que lleguen a la casa en los colegios. Bueno, pero precisamente hablando de trastornos metabólicos que nos pueden ocasionar problemas de retención urinaria, tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. ¿Qué tal, doctor Orellana? ¿Cómo está? Le escuchamos. Buenas tardes, un saludo a todos ahí en el panel. Cuéntenos, doctor, hablemos un poquito sobre la diabetes a la cabeza, los trastornos metabólicos que pueden ocasionar retención urinaria. Adelante, doctor. Ok, la diabetes es una enfermedad que tiene complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares se da la neuropatía, y muy frecuentemente pacientes con diabetes hacen neuropatía por vejiga neurogénica, y esto hace que hagan retención urinaria, y la retención urinaria nos predispone a tener infecciones de vías urinarias a repetición. Esto se convierte entonces en una rueda de caballitos, doctor, porque estamos hablando que retención urinaria va a ir ocasionando más infecciones en un paciente diabético y a la larga, pues el daño al riñón del que hablaba el doctor Enrique, ¿no? Sí, doctor. Claro, el punto importante en diabetes es que tenemos que tener un control adecuado de la glucosa. Esto quiere decir que debemos de tener una glucosa en ayuna, idealmente abajo de 100, y 2 horas después de comer abajo de 140. Cuando yo tengo un azúcar arriba de 180, generalmente voy a tener azúcar en la orina.
y esto me predispone a infecciones. Por eso es que también, aparte de la vejiga neurogénica, vemos muy frecuente infecciones en los hombres, balanitis, porque hay salida de azúcar y eso crea hongos en el glande, y además de eso tenemos vulvovaginitis en las mujeres. Por esa razón es que el control metabólico adecuado, tener los niveles de glucosa en ayunas adecuado, glucosa 2 horas después de comer adecuado y hemoglobina glucosilada normal, hacen que prevengamos tanto la vejiga neurogénica como las infecciones de las vías urinarias. Muy bien. La doctora Carrillo quería hacerle una pregunta, doctora Orellana. Adelante. Buenas tardes, doctor. En este caso, las pacientes que muchas veces las manejamos pues inicialmente como infecciones vaginales, como lo mencionaba él, y secundario encontramos el defecto ya de la diabetes, viene siendo como uno de los síntomas por medio del cual nosotros detectamos la diabetes. Pues en estas pacientes, al mandarla con ustedes ya un control endocrinológico, va a resolver bien el problema de la diabetes, evitamos que llegue a tener un problema de vejiga neurogénica. Adelante, doctor. Pues eso es lo frecuentemente que uno trata de prevenir complicaciones. La mayoría de complicaciones pacientes con diabetes no es inmediato. Normalmente los problemas de la diabetes inician 5 o 10 años después del diagnóstico. Y ahí empezamos las complicaciones de neuropatía, vejiga neurogénicas, infecciones a repetición, pie diabéticos, accidentes cerebrovasculares, infartos, porque inicialmente lo único que muchas veces vemos en la gente son aumento de la orinadera por los niveles altos de glucosa, que orinamos más frecuente porque el azúcar está muy alta, y además de eso infecciones. Si yo logro controlar al paciente lo mejor posible, si por la primera vez donde va usted le hace el diagnóstico de una vulvovaginitis, encontramos glucosas altas y las logramos controlar, vamos a prevenir la mayoría de complicaciones de diabetes. Si no logramos controlar al paciente, en un momento de la vida se va a complicar. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población? Lo escuchamos. Importante es el control adecuado de la glucosa, una dieta adecuada, hacer ejercicio y sobre todo consultar. Si es mujer, es importante el control con ginecólogo. Si es hombre, el hecho de orinar frecuentemente no solo es por diabetes, también puede ser por próstata, y por esa razón es importante consultar con el urólogo. Y si yo, además de eso, de tener complicaciones propiamente de urología, o si es mujer, vulvovaginitis, nunca olvidar que debemos de consultar por lo menos una vez al año con el nefrólogo, porque ya oímos en el programa, frecuentemente la diabetes puede producir insuficiencia renal, pero con un control adecuado del azúcar, de la hipertensión, de los lípidos y un control estricto de la enfermedad, vamos a prevenir todas estas complicaciones. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber tomado el enlace con nosotros siempre para apoyar aquí a los televidentes, así que esperamos a la próxima tenerlo por acá. Gracias. Gracias, doctor. Ok, gracias, muy amable. Que pase un feliz día. Bueno, interesante, ¿verdad? Realmente lo que usted decía, Carlita, eso es bien frecuente, al menos en el caso nuestro, que lo que vemos son las mujeres, ¿verdad? Las infecciones, las vulvovaginitis por hongo, que son tan frecuentes, y luego viene uno y de repente hace fortuitamente el diagnóstico de que hay una diabetes. Pero en los hombres es y un comentario, la verdad que un comentario de lo que dijo el doctor, un diabético sí tiene posibilidad de retención aguda, mencionaba la patología de la balanitis. Hay muchos pacientes que, aparte de ser la balanitis,
crean una fimosis, que es un cierre del prepucio, que eso puede llevar a una retención de orina. También la balanitis a repetición, causar estrechez a nivel del meato o la salida de orina a nivel del pene. Y eso le puede llevar a tal grado que hay que pasarlo a quirófano y terminar en una cistostomía o en una cirugía de uretra, que es una cirugía extensa, y puede complicarse. Así que y ser la balanitis secundaria a un mal control metabólico. Es verdad, al igual que la vulvovaginitis. Y en este caso también son por hongo la balanitis. Sí, es lo mismo que la vulvovaginitis por hongo, pero sí, en el caso del prepucio, esas infecciones a repetición van causando una pérdida de la elasticidad de la piel, que llega a formar una fimosis o un trastorno que se llama esclerosis del meato, o también existe otra complicación más grande que se llama balanitis serótica obliterante. Eso quiere decir que la infección llega a abarcar toda la uretra anterior, que sí, en esos casos es recomendable pasarlo de emergencia a una cistostomía o una cirugía definitiva, a una cirugía compleja de uretra. Bueno, definitivamente razón de más, dígame. No, y conste, es algún punto bien importante hablando de la diabetes, los nuevos medicamentos, ¿verdad?, que promueven la expulsión de azúcar. A través de la orina. Es una mala mezcla el hecho de retener orina y tomar estos medicamentos, ¿verdad?, porque puede generar toda una serie de complicaciones infecciosas, ya sea bacterianas o por hongos, que ya los explicaron, que no trae nada bueno y que puede ser prevenido. Usted me leyó el pensamiento porque justamente eso tenía yo en mente cuando estaba hablando el doctor, ese tipo de medicamentos. Estamos ahí comunicados. Pero tenemos una pregunta a través de WhatsApp que vamos a responder al regresar el corte, pero nos dice Sandra: yo he escuchado que al retener orina demasiado tiempo se puede explotar el apéndice. ¿Será cierto? Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por su pregunta. Se la respondemos luego del corte. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí a la par suya, ahí acompañándolo este día aprendiendo sobre retención urinaria. Vamos a responderle la pregunta a Sandra, que nos decía que ha escuchado que de una retención urinaria de mucho tiempo se puede explotar el apéndice. Y fíjense que comentamos aquí, el doctor, pues Carlos Rebollo le va a responder. A ver, Carlitos. Bueno, una retención aguda de orina puede, cuando en ciertas causas, puede llegar a ser una ruptura de la vejiga, no si del apéndice, que sí la retención aguda de orina con una explosión vesical o una ruptura vesical, si es una emergencia y si es de pasarla a quirófano, pero no es que una retención aguda vaya a darnos una ruptura de una víscera que está cerca, pero no está conectada con la vejiga. No están juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Muy bien. Bueno, Sandra, esa es la respuesta a su pregunta. Tenemos otra pregunta, nos la envía Diana. Buenas tardes, soy hipertensa y quisiera saber cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal. Bueno, Diana, muchas gracias por escribirnos. Doctor Enríquez, es difícil, ¿verdad? Pero... Bueno, si síntoma propio va a ser un poco difícil, más la hipertensión. La hipertensión es el enemigo silente número 1 en el mundo. Entonces, cuando ya nosotros notemos pérdida de proteínas o que estemos hinchando o que tengamos una elevación de la creatinina, ya va a ser demasiado tarde. Es bien importante el hecho de controlar la presión arterial, no es un juego. Si tiene hipertensión arterial arriba de 140/80, que hipertensión poquito, hipertensión a veces, no, si está arriba de 140/80 es hipertenso, tómese la medicina, necesita la medicina y así va a prevenir la insuficiencia renal. Bueno, muy bien, Diana, gracias por escribirnos, gracias por estar pendiente, me encanta porque usted con este diagnóstico de hipertensión definitivamente tiene que estar más pendiente de su salud, así que pídale a su médico de cabecera que le envíe los exámenes pertinentes y usted acatar recomendaciones para mantener esa presión controlada y obviamente pues no dañar sus riñones. Bueno, a ver, hablamos entonces, ¿cuál sería el abordaje
con un paciente que diagnosticamos o encontramos con retención urinaria. Hablemos de las mujeres, porque son dos mundos completamente diferentes. Primero hablemos de mujeres. Es bueno también diferenciar que existe una retención urinaria aguda y que es completa, ¿verdad? La retención urinaria puede ser parcial o puede ser completa. Una paciente que pasa 4, 5, 6 horas, no puede orinar, tiene el deseo, no puede, vemos que tiene inflamación, ¿verdad? De lo que es el abdomen inferior, y eso, distensión de la vejiga, le genera dolor. Entonces es prácticamente fácil poder hacer directamente el diagnóstico de una retención, ¿verdad? Ponemos una sonda y vemos que evacúa bastante, una gran cantidad de orina. Entonces eso, digamos que es como el abordaje inicial, poder vaciar la vejiga. Ahora, después de este episodio, lo importante es saber qué lo causó para poder ya dar un tratamiento específico. Buscar la raíz del problema. Correcto. Lo que mencionábamos muchas veces es que estas pacientes que hacen retención urinaria hacen un episodio aislado, ¿verdad? Probablemente secundario a una cirugía, y que no presenta mayor repercusión ya en cuanto a su función de ir a orinar. Un pequeño porcentaje de estas pacientes sí va a necesitar ya como estudios específicos. Dentro de esos estudios específicos podemos hacer una ultra, ¿verdad? La ultra viene siendo como una herramienta bastante fácil, una herramienta que tenemos prácticamente a la mano en la mayoría de las instituciones, en la cual podemos nosotros evidenciar la cantidad de orina que se está reteniendo, ¿verdad? En los casos que no son retenciones completas, vemos a la paciente inicialmente, que antes de que haga pipí, posteriormente vemos, después de que ella ha evacuado, qué cantidad se está reteniendo, ¿verdad? Entonces eso nos da la idea de la magnitud del problema. Y ya van a haber estudios ya más específicos, ¿verdad? Como los estudios urodinámicos, que sí nos van a poder detectar específicamente a dónde es el problema. Puede ser que el problema sea que no hay una adecuada contracción de la vejiga, ¿verdad? Y nos va a estar determinando este problema. Puede ser también que el problema sea el cierre, ¿verdad? De la vejiga, el músculo del cierre, el que no está dando una adecuada relajación para permitir el vaciamiento. Entonces ya el estudio urodinámico es el que nos va a decir directamente cuál es el problema y en base a eso elegir un tratamiento. Muy bien, tenemos otra pregunta en WhatsApp, veamos en qué podemos ayudar esta ocasión. Ricardo nos dice, ¿es normal en los niños la retención urinaria? Bueno, gracias Ricardo por escribirnos. Yo consideraría que los niños quizás es más voluntario, ¿verdad? Sí, el doctor lo mencionaba al inicio. Realmente hay causas también obstructivas en los niños. Hay causas así como en el adulto, estenosis a nivel de la uretra, a nivel de lo que es el cuello. No sí la próstata está descartada en ellos, pero sí también hay causas funcionales. Pero también es bien influenciable lo que decía el doctor, es cómo se hace la educación miccional. Entonces a veces por estar jugando, por estar yendo en la escuela, porque nosotros mismos no le hacemos el hábito a los niños de ir a orinar el primer deseo, puede haber y llegar a causas de vejiga neurogénica en los niños. Así como las enfermedades que mencionaba el doctor, ¿verdad? Que son enfermedades pediátricas que también pueden ser de origen neurológico o metabólico, que pueden llegar a una retención urinaria. Muy bien, tenemos para abonar en el tema ese, y es bien importante, yo siempre trato de estimular esto. Estamos en otra época, yo creo que tenemos que olvidarnos de todos esos tabú que existían antes para tocar estos temas. Es bien importante, la niña obviamente es la primera que inicia a retener voluntariamente, es decir, no se orina en la cama, ya no ocupa pamper, primera que suelta. El niño es un poco más tarde. Pero no es de alegrarnos ahí, sino hay que comenzar a educar. De los 4 a los 7 hay que enseñarle, porque es la época que ellos aprenden los hábitos para toda la vida. Entonces yo siempre le digo a la mamá, en este caso cuando es la niña, que tiene que ir con la niña al baño, porque en realidad es un pleito moderno, porque eso no estaba antes. Entonces tiene que llevar, tiene que estimular para que no retenga, ¿verdad? Para que ya no vea que la niña está con la piernita cruzada y que no quiere ir. Si es varón, le toca al papá, obviamente, ¿verdad? Que tiene que enseñarle, porque hay cosas anatómicas que también, ¿verdad? La fimosis, que decíamos, la estrechez de la salida de la orina, hay cosas que pueden perjudicar o dar dolor, que probablemente le da temor al niño. Es importante estimularlo y aprenderlo en esa temporada. Si el niño aprendió a ir a hacer ir a miccionar, ir al baño, pues no va a tener problemas en cuanto a los hábitos. Pero si ahí él se acostumbró a retener, eso la vamos a encontrar en adulto y le va a preguntar, mire, y usted cuando encontramos la ultra de casi 1 litro que tiene de orina, y decir, no, sí, la verdad que yo siempre he sido así, y entonces se acostumbró a manejar grandes volúmenes. Solo orino una vez en la mañana al salir de mi casa y al llegar. Y hay un abono hoy con lo que es lo moderno, los niños que están con las tablets, videojuegos, exacto. y obviamente por no ir
a orinar y por perder el juego. Más el juego en línea. Sí. Entonces, ¿Cómo se levanta? son causas sociales que se pueden modificar, ¿no? Definitivamente. Bueno, tenemos otra pregunta que vamos a responder al regresar del corte. Veamos. Para la siguiente nos dice Jonathan: buenas tardes, tengo una duda. Mi abuelito, diabético, hipertenso, y toma ambos medicamentos para tal enfermedad. A la vez toma diurético, pero él no orina en todo el día y toma agua. También tiene tratamiento para Alzheimer. ¿A qué puede deberse que solo orine por la noche? Gracias, feliz tarde y muy buen programa. Jonathan, un saludo, muchas gracias por escribirnos, te vamos a responder al regresar del corte, pero antes quiero que veamos a la siguiente cápsula. El doctor Daniel Pereira, neurólogo, nos habla también de los trastornos neurológicos que pueden estar ocasionando una retención urinaria. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda el doctor Daniel Pereira, neurólogo. Es un placer dirigirme hacia ustedes el día de ahora y comentar acerca de un tema tan importante como los trastornos neurológicos que pueden producir retención urinaria aguda. Antes que nada, debemos recordar que el control de la micción es un control integrado por diferentes sistemas, en donde está involucrado cerebro, médula espinal y los nervios que llegan hasta la vejiga. Entonces, alteraciones en cualquiera de este sistema pueden producir cambios en la forma de orinar o en el control voluntario de la micción. Ahora tocaremos el tema sobre la retención urinaria. Las principales causas de una retención urinaria de origen neurológico son lesiones de médula espinal. ¿Qué es esto? Procesos inflamatorios, traumáticos o infecciosos que dañan la médula espinal, que comunica cerebro con los nervios que dan la inervación de la vejiga. Cuando esto ocurre, hay una dificultad para lograr miccionar, una retención de orina y una incoordinación entre el deseo imperioso de orinar y no poder hacerlo. Solo escapan algunas gotas cuando se hace mucho esfuerzo. Esto es una disinergia del detrusor de la vejiga, que es el que exprime la vejiga para orinar, y del esfínter, que evita que la orina salga. Soy el doctor Daniel Enrique Pereira, neurólogo. Ha sido un placer dirigirme a ustedes y espero que nos podamos ver pronto para compartir más información de importancia para su salud. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Habíamos dejado una pregunta en el tintero de Jonathan. Jonathan, gracias por estar pendiente y por cuidar también de su abuelito. Repetimos la pregunta, nos dice: abuelito hipertenso, diabético, toma medicamentos para ambas enfermedades, pero además toma diurético. Y a pesar de todo esto dice que no orina en todo el día, pero que tampoco toma agua. También toma un tratamiento con el Alzheimer. ¿Y a qué puede deberse que solo orina por la noche? Perdón, sí toma agua ese. Bueno, muy bien, la verdad es que hay varios problemas combinados. Gracias, Jonathan. Comencemos aquí con Carlos H. Voy a sacar, para ese examen de medicina, pero sí, la verdad que existe y es bien frecuente. Voy a tocar un punto no solo por el paciente que nos están preguntando, sino también por el riñón del adulto mayor, ¿verdad? Él tiene algunos cambios en el cuales se puede invertir el ciclo de la diuresis o la micción y puede orinar más de noche. Entonces, por eso hay algunos rangos de frecuencia que uno busca en las personas mayores que orinan más de noche, pero es parte de la inversión del ciclo circadiano, de la edad o de los trastornos mismos. Inclusive puede ser aumentado por esta retención de orina, que yo creo que más adelante va a hablar de lo que es la próstata, el doctor. Pero básicamente también el Alzheimer es uno que también bloquea la respuesta o los medicamentos en sí. Entonces puede tener una mezcla de factores que pueden estar alterando eso. El envejecimiento del riñón, lo forzado del riñón contra la vejiga, los efectos propios de la enfermedad. El Alzheimer hace también o altera esa parte de lo del control de la orina. Entonces, y algunos fármacos también lo pueden hacer. Ir por la edad, creo que el doctor Rebollo. Y obviamente pues también la próstata, que es lo único que no han mencionado en el pobre señor, pero que valdría la pena revisar. Realmente sí tiene múltiples causas, realmente problemas metabólicos, tiene problemas neurológicos, como le decía el doctor, a veces hasta algunos antihipertensivos
pueden causarnos retenciones agudas incompletas. Y como también en la edad está la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática puede llevarnos a una retención aguda de orina, a formar litiasis vesical o cálculo en la vejiga. También puede tener concomitantemente la hiperplasia y puede tener una vejiga neurogénica causada por la diabetes mellitus y también por la hiperplasia prostática, porque realmente eso es un tema, la hiperplasia prostática o el crecimiento prostático también nos puede llevar a una vejiga neurogénica, debido a la hiperplasia prostática tiene sus síntomas que si no se tratan a tiempo, puede llegar a perder la contractibilidad de la vejiga y perder el vaciamiento. Y ahí en esos casos ya es donde los pacientes no tienen más que un sondaje permanente o intermitente. Bueno, gracias Jonathan por escribirnos. Yo creo que alguien tiene que comandar la salud del abuelito, porque me imagino tiene varios especialistas a cargo. Entonces tiene que ir usted como familiar o alguien a consultar específicamente por esta situación para que le hagan las evaluaciones pertinentes. Entonces esperamos poder haber ayudado. Veamos la siguiente pregunta que tenemos en WhatsApp. Gracias a todos los que están escribiendo. Nos dice acá Natalie, quiere saber a qué se debe la vejiga inflamada. Hace poco se realizó una ultra y le salió la vejiga inflamada y quisiera tomar algo natural. Muy bien, gracias Natalie por escribirnos. Ajá, Carlita. Bueno, ahí es de valorar, ¿verdad? Generalmente cuando en una ultra nos menciona que las paredes están engrosadas, nosotros nos traduce que hay un proceso inflamatorio. Esto generalmente se debe a infecciones de vías urinarias. Entonces lo inicial que debe de hacer, pues un examen de orina para detectar si hay infección y el adecuado tratamiento. Y quizá de una vez un cultivo, ¿no? Un cultivo, ¿verdad? Que es lo ideal para poder determinar la bacteria específica. Pero sí, también hay otros procesos crónicos, ¿verdad? En los cuales también se va viendo ese como engrosamiento de las paredes de la vejiga, lo que se traduce en inflamación. Una cosa que es bien importante, pues que la mayoría de nuestras pacientes que presentan trastornos del vaciamiento también tienen trastornos intestinales, ¿verdad? No hay en sí una conexión directa, pero sí se ha visto pues que cuando hay un síndrome de colon irritable, este también se asocia con problemas de inflamación, ¿verdad? La vejiga puede tener también un proceso de una cistitis intersticial, ¿verdad? Que vienen siendo los procesos inflamatorios crónicos. Ahí sí necesitamos pues ya medicamentos específicos, ¿verdad? De forma pues rutinaria o las recomendaciones, lo que hemos hablado, suficiente agua, ¿verdad? En el transcurso del día y el vaciamiento que no sea tan espaciado para evitar esas inflamaciones. Bueno, creo que ese es el consejo para tomar lo más natural posible, sería el agua, ¿verdad? Y ya le explicó la doctora cuáles pueden ser las causas de esa inflamación. Gracias a todos los que nos han escrito y a sus preguntas por WhatsApp. Bueno, en la siguiente nota vamos a ver curiosidades de la vejiga. ¿Qué les parece que debemos saber cuándo aparece la necesidad de orinar? ¿Cuántas horas se puede retener la orina? ¿Y cuál es la cantidad de agua necesaria para mantener la vejiga sana? Veamos. Ahora te presentamos algunas curiosidades de nuestra vejiga. ¿Sabías que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre debido a las diferencias genitales? Por eso las mujeres suelen tener más infecciones de orina. La necesidad de orinar suele aparecer cuando la vejiga está entre el 25 y el 50% de su capacidad para evitar llegar al 100%, momento en el que no se puede controlar la orina. Otro dato importante que probablemente no sabías es que la orina puede estar en la vejiga de 1 a 8 horas antes de salir. El tiempo varía en función de la cantidad de líquidos que beba cada persona. También se recomienda que para mantener saludable nuestro sistema urinario se debe beber de 1 a 1.5 litros de agua al día. Siempre tome en cuenta mantener un chequeo médico constante para evitar enfermedades. Estás viendo Salud TV.
gracias por continuar con nosotros. La retención urinaria es el tema que hemos estado tratando. Tenemos una pregunta a través del Facebook. Veamos, por favor. Rosy de Mejía nos dice: buenas tardes, yo quiero saber por qué padezco de que no me dan ganas de orinar y de presto me dan ganas y me cuesta controlarlo. Si no voy rápido a orinar, me orino en la ropa. Dice, yo he padecido de cálculos, me han hecho biopsia y un cono. Quisiera saber si todo esto me puede estar dando problemas. Bueno, muy bien. Parece ser que la señora tiene ahí también un combo, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vamos a recomendar? Bueno, la recomendación, así como en el paciente anterior, realmente tiene múltiples enfermedades. Lo ideal es consultar a su médico de cabecera. Pero con respecto a lo que estamos hablando de retención aguda, creo que más que una retención, creo que está teniendo un cuadro de un tipo de vejiga hiperactiva, que es también una vejiga neurogénica, que al revés no causa retención, sino que son escapes o llegan a tener un síntoma de urgencia. Pero sí, lo recomendable sería consultar a su médico de cabecera para atender acerca de los patrones miccionales. Y en el caso de la biopsia de orina, ahí creo que la doctora puede, porque me imagino que es sí, la verdad algo es que, similar. Pero si tiene un cono, entendemos que es un problema de cervix, no tiene nada que ver, pero la urodinamia no se salva, ¿no? Sí, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es poder hacer un estudio ya de urodinamia para poder detectar cuál es el problema, porque realmente nos está combinando, por así decirlo, dos síntomas. El hecho de no tener el deseo de ir a miccionar, el hecho de no poder controlarlo, ¿verdad? La evacuación por completo, menciona que se ha orinado en ocasiones, pues entonces menciona varios síntomas que lo mejor es hacer un estudio específico para detectar cuál es el problema. Muy bien, bueno, la verdad es que muchísimas gracias, esperamos haber podido ayudarla, definitivamente tiene que ser evaluada adecuadamente por un especialista. Vamos a ver cuáles van a ser las recomendaciones finales que vamos a dar en relación al tema de hoy. Carlos Enríquez. Bueno, yo creo que vamos a redundar en lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la retención urinaria, como lo dije cuando comenzamos, es algo muy frecuente a todas las edades. Es una buena práctica y un hábito de salud y de cuidado renal también. Yo lo digo desde mi punto de vista, algo como podemos prevenir un daño renal irreversible es a través de una buena práctica. Y si es por algún otro trastorno, bueno, están los colegas, ¿verdad?, que han expuesto lo que podríamos corregir y salvar nuestros riñones a futuro. Bueno, yo creo que antes de llegar a eso, lo mejor es definitivamente prevenir. Me encantó, la doctora nos cuenta cómo educa ella realmente a su niña. A ver, ¿cómo vamos a decirle a todas las mujeres? Orinar con horario, ¿no? Sí, es uno de los puntos importantes, ¿verdad? El hecho de poder tener un horario. Lo que mencionábamos, muchas veces por nuestra jornada, nuestro trabajo, pues tampoco podemos estar específicamente yendo a orinar cada 2 horas. Pero sí es importante hacerles ver que si ya ha pasado un lapso mayor de este tiempo, hay que ir a orinar. El estarnos aguantando nos afecta. Otra cosa importante también es la posición, ¿verdad? Nosotros, pues las mujeres, cuando no estamos en un baño que nos parece cómodo, tendemos a tener una posición inadecuada. Eso también nos afecta para evacuar completamente. Entonces son parte de las recomendaciones que nosotros desde pequeños les tenemos que enseñar a nuestras hijas, ¿verdad? El hecho de también de orinar antes de dormir. Lo que mencionábamos, los niños muchas veces pues no hacen caso al deseo que puedan tener. Nosotros tenemos que irlos orientando, poder orinar antes de dormir para evitar que eso le conlleve que toda la noche ellos estén reteniendo orina. Entonces el horario es una de las mejores recomendaciones. Y el mensaje a los hombres que ya pasan de los 40. Claro, en mi especialidad realmente el adulto mayor, los adultos de arriba de 40 años son la población mayoritaria que uno evalúa. Pero sí, realmente el consejo es siempre, como decía, en la educación miccional y también los chequeos preventivos. Ya lo decía el doctor Diana, una vez al año es recomendable hacerse un chequeo, porque regularmente las retenciones agudas se descubren al interrogatorio, el examen físico y algunos exámenes, porque pueden ser causas asintomáticas. Muy bien, entonces cada quien tiene que tomar, mire qué bonito realmente las recomendaciones, el hecho de tomar agua, el hecho de orinar cada cierto tiempo, tratar de no retener mucho tiempo para no tener estos problemas ni voluntarios ni involuntarios y por supuesto cuidar su salud en todos los sentidos. Si tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión, con mucha más razón. No me queda más que agradecerles, de verdad, Carlos y Carla. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres. Los que nos apoyaron vía Streambox y vía cápsulas también, pero especialmente gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de una de las patologías que terminan en el quirófano con más frecuencia, las apendicitis.
Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de miércoles, que disfruten la mitad de su semana y que Dios los bendiga. Aquí te dejamos los siguientes consejos a tener en cuenta para el cuidado de tu vejiga. En primer lugar, debes evitar retener la vejiga llena por mucho tiempo. Debes orinar aproximadamente 6 veces al día. Y cuando vayas a orinar o a hacer deposición, deja que la vejiga o el recto se vacíe solos. No fuerces o empujes con los abdominales. Tómate tu tiempo. Conoce tu suelo pélvico y fortalécelo en los momentos de tu vida que lo puedan dañar, como el embarazo, el posparto o la menopausia. Y también realiza una adecuada higiene genital para cuidar la flora natural de la zona. Cuida el sobrepeso y el estreñimiento con una dieta equilibrada rica en fibra, presente en frutas y verduras, sin olvidar el ejercicio físico y sobre todo tomar en cuenta beber 2 litros de agua al día.